Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy tengo un invitado que es el hermano Itamar Muñoz. Bienvenido, mi hermano. Gracias, hermana, mucho gusto. Amén, amén. Y hoy, la serie de hoy que hemos preparado para todos ustedes se llama Charlando con Papá. Es un mensaje especialmente para los jóvenes, para las señoritas, para los chicos en edad de la pubertad, adolescentes y tal vez no tan adolescentes, porque se aproximan las fiestas decembrinas y queremos tocar este tema precisamente pensando en ustedes, pensando en que la juventud sé que va a ser arrastrada por esas fiestas, por esos bailes, por esas reuniones, ¿no? Donde ya no se comparte tal vez un buen consejo, sino que se comparte más la bebida alcohólica, los vicios que el mundo, ¿no? El mundo nos ofrece así abiertamente. Y en esta mañana yo quiero compartirte un pequeño testimonio. Hace años conocí a una joven, tenía tres niños, estaba joven. Y bueno, por medio de tantos problemas que llegaron a su vida, ella, bueno, ignoraba todo lo que es referente a la palabra del Señor. Y las malas amistades, dice el Señor, que corrompen las buenas costumbres. Amén, Jesús. Y sí, es la verdad. Esta mujercita empieza a tener amistades, pues, del mundo, ¿no? Y en el transcurso de los años, empezó a tomar una cerveza cada mes, después fue cada 3, 4 semanas, después cada semana, ya no fue una, fueron dos, fueron tres, pero ya no fue cada mes ni cada semana, dentro de poco tiempo fue diario. Todas las noches ella se alcoholizaba y su excusa de ella era querer olvidarse de todos los problemas que vivía, de dolores, de sentimentalismos, bueno, al grado de que llegó a una depresión que la tuvieron que sacar cargando de su cuarto y llevarla con el médico. Le inyectaron, le dieron medicamento, volvió en sí, pensando ella que esa era la solución, pero no se daba cuenta, como ahora mucha juventud que me está escuchando, no se da cuenta que realmente esos vicios, en lugar de ayudarte, te perjudican. Yo pensaba, y yo creo que a mucha juventud igual piensa lo mismo, en el momento nos hace olvidar, nos ponemos alegres, quizá disfrutamos, reímos, pero ¿qué crees? Pasan los efectos del alcohol, de la droga, y vuelves a caer otra vez, vuelves a recordar el por qué tomé, y otra vez el dolor vuelve, y otra vez dices, bueno, para la cruda me tomo otra y no pasa nada. Sucesivamente así va aumentando, ¿no? O sea, tanto el vicio como el dolor, porque no nos damos cuenta y pensamos que eso es pasajero y pensamos que yo voy a dejar el vicio cuando yo quiera, yo mando en él. Mentira, no te engañes, joven, no te engañes, señorita, no te engañes, adolescente. Eso es mentira que el diablo te mete en tu cabeza, porque la palabra del Señor es clara y él dice, huye de las pasiones juveniles, huye, tú joven que me escuchas en esta mañana. Yo te pido que no te vayas, que te quedes, porque el tema que trae el hermano Itamar va a estar bueno. Y sé que es una enseñanza, pero también sé que Dios le ha sacado también a él de de alguna situación de esta, ¿no? Y bueno, de esa amiga de la que yo te platico, que se alcoholizaba diario, todas las noches, te la presento. Mi nombre es Irma Beltrán. Bienvenidos. Adelante, mi hermano Itamar. Amén. Mucho gusto. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad a Dios de que mi vida sea utilizada para poder compartir un mensaje por la experiencia que me ha permitido vivir. Amén, amén. Y bueno, antes de comenzar con la enseñanza, bueno, me presento, soy Itamar Muñoz Arellano. Yo me congrego en la iglesia Jesús es mi refugio, que se encuentra en Los Álamos, Chalco, ahí en el Estado de México.
Y bueno, yo vivo en la colonia Tepalcates, aquí en la Ciudad de México. Pues es una larga historia de cómo llegué allá. A manera breve, comparto un poco de mi testimonio. Amén, amén. Eh, pues yo de joven obviamente viví muchas cosas. Mis padres me amaban obviamente, pero tal vez ellos no tenían tanto tiempo como de cuidarme, ¿no? De estar presentes conmigo. Y pues en este periodo de tiempo yo comencé en un libertinaje, o sea, insaciable, donde pues yo podía hacer prácticamente lo que quería, desde alcoholizarme, drogarme, hacer de todo, ¿no? Y mis padres pues no los considero malos padres, pero ellos no sabían cómo tratar con estas situaciones, dado que yo era pues el primer hijo que tenía, que presentaba este tipo de situaciones en Gloria a mi vida, Dios. ¿no? Mis padres batallaron mucho hasta hace un tiempo y pues por ende también yo, ¿no? Pues más que nada era el más afectado porque estaba desorientado. Lo que yo quería pues a lo mejor era una guía, pero bueno, es aquí donde entra este tema que voy a ir cotejando con mi testimonio, mi experiencia en lo empírico versus la Biblia para ir más o menos dejándoles una lección más clara. Yo no quiero hablar de algo que no haya vivido, entonces Así voy es, a poner Señor. de ejemplo mi vida. Amén. Y bueno, comenzamos. Esta lección se llama la disciplina de papá. Amén. Gloria a Dios. Y es importante porque en esta serie que es Charlando con Papá, puede que nosotros interpretemos de muchas formas la manera de hablar con papá. A veces con papá vamos y le hablamos de nuestras necesidades, le hablamos de lo que nos duele, le hablamos de todas las cosas. Queremos que nos provea, que nos protege, que nos Así es. apapache. Y no hay ningún problema con ello, pero la cuestión es, ¿en qué momento nosotros le damos el tiempo, le damos nuestro oído presto, nos prestamos para escuchar lo que papá tiene que Así decir? es, Señor. Porque normalmente nosotros hablamos, hablamos, pedimos, 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 pero cuando hacemos un espacio de detenernos, hacer silencio y escuchar lo que papá tiene para decirnos. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta lección con esta enseñanza con la cita de Proverbios 3 del 11 al 12. Sí, me puede apoyar, Amén, hermano. gloria a Dios. La palabra del Señor dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Para empezar, esto es fundamental. Yo lo comparo con mi vida. Es cierto que dicen el mundo que nadie enseña a un papá a ser papá. La verdad es que yo encuentro que sí, en la Biblia Dios nos enseña cómo ser padres, buenos padres, a ser padres que permeen valores. Hoy en día lo comparamos con cómo vive el mundo y hay una tendencia en particular, una tendencia a la desobediencia, a la no subordinación, a estar siempre contendiendo, contenciosos. Y eso fue parte de lo que yo viví. Yo en el tiempo en el que era católico, creía en Dios, pero viví una serie de situaciones en mi casa, vicios de mis padres, situaciones familiares, mis abuelos fallecieron, hasta que llegó un punto en donde yo decidí ya no creer más en Dios, ya no seguirlo, ya ni siquiera hacer las señales delante de la iglesia. Y bueno, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, pero yo me deslindé completamente de la iglesia católica. Yo sin saberlo oraba a Dios, pero a mí me habían enseñado a rezarle, ¿no? Bueno, todo eso lo dejé de lado y por el contrario comencé una campaña de desprestigio para con Dios, pero con nada, era como si yo estuviera endemoniado porque de pronto todo lo que yo hablaba era en contra de Dios, todo lo que yo expresaba era mi menosprecio y tal vez esa manera de yo expresarme me empoderaba, me hacía dar a mí una apariencia de algo que yo no era. Conforme fue pasando el tiempo yo comencé a escuchar música, empecé a escuchar metal, empecé a escuchar música del mundo así, pues realmente anticristiana. Y sin darme cuenta, sin esa orientación de nadie, porque me deslindé de la educación, o sea, con mis padres estaba bajo su techo, pues para lo que me convenía, que era calzarme, comer, vestirme. Pero yo en mi desobediencia, yo quería manifestar mi rebeldía a tal grado que se comenzó a ver en mi ropa, en mis actitudes, tenía el cabello largo, usaba símbolos, pentagramas, cosas así satánicas sin darme cuenta, y eso es algo que es importante mencionar, yo la verdad no creía en el culto a Satanás, pero
con tal de yo mostrar mi desobediencia, mi rebeldía, comenzaba yo a utilizar cosas que representaban a Satanás. Y así conforme iba pasando el tiempo, conforme pasaban los años, yo me daba cuenta de que yo sin quererlo estaba siendo un devoto de Satanás, Santo obedeciéndolo Dios. a él. Y ahora con lo que vemos en el día a día, antes, bueno, con esta cierto tipo de música que era el metal, más sombrío, más, o sea, sí daba una apariencia más así abrumante, ¿no? De anticristo y demás. Pero hoy en día esto que yo viví, ahora yo tengo 30 años, esto lo viví a los 18 años, pero ahora yo veo cómo los jóvenes de hoy en día son cautivados por esa misma rebeldía. La música, todo lo que hay que nos bombardea todos los días, incitan a los jóvenes a ser esos mismos satánicos que infundaban cuando yo estaba en ese tiempo, a ser de esa manera, pero ya no, ellos no tienen tan claro el que estén adorando una imagen, el usar pentagramas, simplemente es del mensaje y la desobediencia continua. Así es. Entonces, bueno, no menosprecies en este caso el castigo, ni te fatigues ante la corrección. Esta nueva sociedad en la que estamos viviendo ahora, que de hecho, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero está haciendo un ataque directo en contra de la familia, Así que es. quiere dispersarlo todo. Y cabe mencionar que va muy de acuerdo con este tema que es charlando con papá, porque hoy en día ya no quieren que haya papá, ya no quieren que haya mamá, ya no quiere que Exacto. haya una familia estructurada con abuelos. Presentan modelos nuevos de familia que son, pues bueno, si bien es cierto, antinaturales. No me quisiera escuchar, digamos, que discrimine o que no respete. Yo respeto a todas las personas, pero los modelos que hoy en día nos está presentando el hombre son modelos impuestos por él. A diferencia de una familia nuclear con padre, madre, hijos, hoy en día eso está viéndose completamente distorsionado. Así es, Ahora Señor. bien, las personas que vivimos así, que nos acostumbramos a vivir en la desobediencia, al principio sí es acogedor, es muy acogedor, pero tenemos algo que, bueno, una palabra de Dios que nos deja claro que no siempre lo que creemos es lo que es. Ayúdenme por favor con Proverbios 12, versículo 15, por Amén, favor. amén. La palabra del Señor dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Y esa es una gran palabra. Vivimos completamente cuando estamos sin Dios, y esto es el no hacer silencio, como yo les digo, el no esperar a escuchar su palabra cuando Sí, estamos sin Él. Señor. Es fácil justificar todas nuestras actitudes, nuestras acciones, sin detenernos un poco, sin tener esa inclinación por pedir perdón, por retractarnos, por arrepentirnos, sino todo lo contrario. Y lo que nos vende hoy el mundo, que de hecho el mundo hoy lo que hace es como un trueque, nos quita nuestra identidad y nos da una personalidad que no es Sí, nuestra. Señor. Esa personalidad rebelde, despreocupada, que todo le sale bien, es la personalidad que nos quiere vender el mundo. Pero bueno, hoy en día hablamos de disciplina. Y con disciplina, ¿a qué nos referimos? Normalmente se compara con un castigo, con reprender a alguien, con algo negativo generalmente, pero no entendemos tal vez que la disciplina es una serie de marcos, de límites que pone Dios para dirigir nuestra vida. Tenemos aquí una definición, hay como dos más. Yo esta la elegí porque nos ayuda más a comprender lo que yo quiero decir. Amén, amén. Disciplina, conjunto de normas o reglas cuyo cumplimiento constante conduce a un resultado. Y es ahí cuando comienza a tomar sentido que el Señor nos discipline. Nosotros, si bien es cierto, tenemos una ventaja a comparación de los impíos, que a veces como cristiano es un poco complejo vivir en esta sociedad, complicado, porque parece que los impíos la tienen muy fácil, que ellos pueden hacer lo que quieran y pues por la ignorancia que ellos tienen viven felices, ¿no? Y nosotros siendo cristianos a veces conocemos y nos detenemos de muchas cosas y tal vez no disfrutamos pues de los deleites del mundo por obediencia a Dios, ¿no? Y eso es lo más grande que podamos hacer, pero no siempre lo entendemos. Así es. Nuestros jóvenes de la iglesia no siempre lo entienden y por el Señor. contrario se encuentran con autoridades y hermanos, autoridades tal vez falsas, que en vez de exhortar, en vez de dar un consejo, ponen el dedo, señalan, juzgan.
Y lo que tenemos que encontrar es un camino en amor para poder nosotros instruir a nuestros jóvenes. Es de ahí donde tenemos que comenzar a valorar que la disciplina dada por Dios es equivalente al amor de Dios. Y por el contrario, los impíos, es decir, es como si una señora, no sé, mi mamá me regaña a mí y a mis dos hermanos por estar llenos de lodo y nos da una palmada, nos da un golpe. Y pues no sé si alguno de mis hermanos le pregunta a mi mamá, ¿por qué a los otros dos niños no les pegaste si ellos también están llenos de lodo? Y la respuesta es clara, porque no son mis hijos. Y es así como viene la disciplina de Dios. A los impíos Dios no les da disciplina porque no tienen nada que aprender. Nosotros ya fuimos separados desde antes. Amén, amén. Bueno, tenemos también ahora que definir algunas cuestiones, por qué recibir o no la disciplina de Dios. Y bueno, nosotros creemos en el bautizo, en el bautizo, en el nombre del Señor Jesucristo, y además pues eso equivale a arrepentimiento, ¿no? Amén. Nosotros al momento de hacer eso, cuando iniciamos esta vida cristiana, sabemos que hay diversas razones por las cuales llegamos a Cristo. Sí, Señor. Necesidad Amén, amén. económica, sentimental, hace falta que tengamos un objetivo en nuestra vida, no le encontramos sentido. Dentro de todas estas, la forma para llegar a ser hijo de Dios es bautizándonos en el nombre de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Volver a nacer. Amén. Para que tengamos ahora, digamos, podría decirlo el mundo, la patria potestad de nuestro Padre Jesús, ¿no? De Así nuestro es. Señor a través de Jesucristo, ¿no? Así es. Al momento en el que nosotros damos ese primer paso, nosotros comenzamos a aceptar la disciplina. Y muy contrariamente a lo que muchos piensan, a la hora de bautizarnos es cuando comienza realmente lo bueno. Cuando Amén. comienzan las tentaciones, las Aleluya. peleas, lo turbio, todo aquello que nos quiere sacar del camino. Así es. Y Dios lo permite. Dios lo permite, no crea a nadie que se bautice que a la hora de hacerlo de pronto la vida le va a sonreír y va a tener prosperidad y va a tener las cosas que siempre quiso, porque la verdad es que no es así. Así es. Dios lo que quiere es formarnos un carácter, Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos en sabiduría y únicamente a través de la disciplina que Él nos da, es que podemos llegar a eso. De ahí que nosotros entendamos por qué Dios disciplina a su familia. Nosotros al ser bautizados pasamos a ser parte de su familia y el padre pues disciplina al hijo, si no pues no sería padre, no lo querría, ¿no? Por eso es que Dios disciplina a la familia y ahora nosotros comprendemos cuál sería el fruto de esta disciplina, qué es lo que Dios lograría al nosotros someternos a este régimen que Él nos quiere poner. Bueno, para empezar, el deleite de Dios. Que Dios se goce en el fruto de nuestra obediencia. Santo. Que nosotros podamos responder a Dios con esta obediencia. No, muchas veces aparentamos la obediencia, aparentamos vestirnos bien, ir a la iglesia, hablar con denuedo, pero nuestro corazón sigue hablando cosas impías, en Sí, nuestro Señor. corazón todavía hay veneno. Aquí lo fundamental es comprender que lo que Dios quiere para nosotros es la rectitud. Así seamos las personas, tal vez el hermano con un ministerio más grande en la iglesia, también necesita ser disciplinado. Amén. Porque tiene que ser perfeccionado. Amén. Así es, Señor. Amén. Ahora, tenemos otra cita bíblica que nos va a ayudar a ilustrar esto que estoy hablando, Romanos 8:28 Amén. al 29, por favor. La palabra del Señor dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Fíjense, esta palabra es increíble. Estamos hablando de que, bueno, Dios desde antes ya nos había separado, Él ya tenía predestinado que íbamos a ser parte de su familia, pero aquí hay algo fundamental. Nosotros, ¿por qué estamos en la obra? Si Dios puede hacer todo y puede llamarnos, pues ¿qué queda para nosotros en la obra y trabajar? Bueno, la respuesta es sencilla. Hubo personas que estuvieron ahí para que nosotros, a personas que fueron utilizadas para que nosotros fuéramos añadidos aquí al pueblo de Dios, al servicio y demás.
De la misma manera nosotros tenemos que responder preparándonos en palabra, en experiencia, preparándonos, santificándonos. De esta manera nosotros estamos correspondiendo a lo que Dios hace por nosotros todo el tiempo. Eh, si bien es cierto, también estamos predestinados, pero Dios no nos va a obligar, la verdad. Él es nuestro Padre, pero no todos somos hijos de Dios. Hay algunas personas que no han decidido bautizarse y estar en Él, que son solo criaturas, y ellos creen que por creer en Dios ahora son salvos, ¿no? La palabra es muy clara para estas cosas. Y dice que la ignorancia no te va a librar de tu pecado. Aleluya. Entonces, podemos vivir pensando, como lo habíamos leído antes, siendo sabios en nuestro propio pensamiento, pero la verdad solamente es una. Entonces, Amén, amén. bueno, vamos a continuar leyendo Hebreos 12, Amén. 11 al 10. 10 al 11. Perdón, 10 al 11, disculpa. La palabra de Dios dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y eso es grandísimo Amén, amén. también. La verdad es que sí, la disciplina es difícil, implica un esfuerzo, implica dejar de hacer algunas cosas para comenzar a hacer otras. Y de momento, pues sí es algo turbio, avasallador, hasta nos supera. Así es. Pero Dios trabaja con las circunstancias en las que vivimos, nos disciplina con las circunstancias que vivimos. Él no, la verdad es que Dios no va a traer tempestad ni cosa fea a nuestra vida, sino que sencillamente, porque a veces malinterpretamos la disciplina, hermana, pensamos Así es. que a veces Dios castiga cuando hablamos de disciplina y no es así. A veces Dios permite que nosotros vivamos las consecuencias de nuestras acciones Santo. y cuando Él no pone freno a eso es disciplina. Aleluya. Cuando nosotros sabemos el origen de las cosas y Dios nos permite vivir las consecuencias, a veces complicado para nosotros, pero aquí es donde hay algo muy importante que hay que tener los ojos bien abiertos para poder ver. Así es. Cuando pasan estas circunstancias, en este caso yo hablo de desobediencia, de no ser disciplinados. Es igual que cualquier otro vicio, que todos estamos llenos de vicios, incluso en la iglesia todos tenemos algún vicio. En el mundo puede ser el cigarro, la bebida, la fornicación, pero nosotros en la iglesia a veces hay algunos otros vicios que adquirimos, que son, no sé, la lascivia, desobediencia, la murmuración, y no podemos parar, pero hay que poner atención en cómo trabaja nuestro enemigo, en cómo él se maneja. En este caso, en cuanto a la desobediencia, comienza tal vez por un desánimo, comienza tal vez por un desaliento. Así es. Comenzamos a dejar de obedecer sabiendo que tal vez tenemos que cumplir el domingo en la iglesia con alguna misión, algo que nos hayan puesto. Pero el desánimo es suficiente argumento para apartarnos del objetivo. Y una vez desanimados y desobedeciendo una vez, es fácil justificarnos otra vez para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente, hasta que estamos completamente apartados de Dios y justificando nuestra desobediencia al decir, pues soy pecador, ya desobedecí tantas veces, Dios no me va a perdonar. Pero aquí es donde viene una vez más la cuestión, ¿cómo Dios nos va a perdonar si no nos acercamos a Él a pedir perdón? Así es. Lamentablemente el mundo ahora nos ha hecho una sociedad demasiado vulnerable, una sociedad tan como que se autocompadece, una sociedad que se tiene lástima de sí mismo, que cuando uno aplica disciplina a la persona se siente mal, se siente triste y no cree poder ser capaz, porque ahora lo que están haciendo pues las redes, las nuevas conciencias que nos están metiendo a todos los jóvenes y demás, pues es de que las cosas tienen que ser como uno quiera y si uno no quiere que sea así, pues sácalo de tu vida y tú estás Así en tu es. derecho. Sí, Señor. Y pues nos deslinda de la disciplina no solamente de Dios, que es lo primordial, sino de nuestros padres. Pero yo tengo algo que cuestionar, por ejemplo, en todas esas canciones, videos y cosas,
siempre es de Dios del que hablan para con desobediencia, del que se burlan, del que dicen cosas, pero ¿cuándo ustedes han escuchado que alguien se burle de Satanás como se burlan de Dios, de sus mandamientos? ¿Cuándo han escuchado que se burlen de que nos están volviendo personas menos pensantes, más obedientes? Y ahí nos tienen como las ovejas que ahorita están de moda, que están pasando en las redes sociales, que están dando vueltas. Eso no es más que una imagen de nosotros mismos. Así está la sociedad hoy en día, dando vueltas con la cabeza hacia el piso y dando vueltas nada más una y otra vez, y no llegamos